¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de jueves. El presidente López Obrador será el único vocero del tema de la línea 12 del metro, al menos de aquí y hasta el próximo 14 de julio, cuando la empresa noruega contratada para hacer un peritaje dé a conocer un segundo informe. ¿Deben la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el ex jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, guardar silencio? ¿Es una buena idea o no? Escucharemos los contrapuntos. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados advirtió al gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que su impunidad expira en octubre de 2022, así lo dijo. El morenista se refiere al plazo que durará el fuero del gobernador para poderlo enjuiciar por el delito de defraudación fiscal. ¿Es una persecución política o realmente razones de peso para señalar a Cabeza de Vaca? Seguimos debatiendo este tema en la mesa. Y más de 26 millones de personas han enfrentado la pandemia de COVID-19 sin acceso a servicios de salud. Esto representa el 21.5% de la población. A pesar de la creación del INSABI, México sigue rezagado en atención médica, de acuerdo con un informe del Coneval. ¿Podrá la 4T mejorar esta situación? Quédate con nosotros, que ya empieza la mesa de Punto y Contrapunto. Aunque será hasta el 14 de julio cuando la empresa noruega Det Norske Veritas DNV presente la segunda entrega del peritaje que hace sobre el colapso de la línea 12, este miércoles el presidente López Obrador informó que hay voluntad de parte de las empresas responsables de construir esta obra para ayudar a rehabilitarla. El presidente dijo que él solo será conciliador y que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informará sobre los acuerdos cuando termine la entrega de los dictámenes. Horas más tarde, Sheinbaum informó que el presidente se está reuniendo con el comité técnico que ella nombró para que asesore la rehabilitación de esta línea del metro y que hay un acuerdo de que todo se informe a través del presidente de la República. La semana pasada, DNV presentó el dictamen preliminar sobre el colapso ocurrido el 3 de mayo, que apuntó a una falla estructural que ocasionó que el puente de concreto y acero entre las estaciones de Olivos y San Lorenzo Tezonco fallara. La primera entrega del peritaje apuntó a que esto podía deberse a diversas irregularidades en el proceso de construcción, como deficiencias en el proceso de soldadura, porosidad y falta de fusión en la unión perno-trave, falta de pernos en las traves y soldaduras no concluidas y o mal ejecutadas. Discutimos ese dictamen en esta mesa. En la segunda entrega se espera que esta empresa noruega reporte si las reparaciones y rehabilitaciones realizadas después de la construcción tuvieron alguna relación con este colapso, pero por lo pronto el único vocero autorizado es el presidente de la República. Saludo con gusto a Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto saludarlos. Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás? Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeros. Pili Morán, consejera nacional del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Genaro. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenida de regreso. Y regresa también Pablo Marín, analista político y activista. ¿Cómo estás, Pablo? Excelente, muchísimas gracias a todas y a todos. A ver, me quedo contigo y vamos de atrás para adelante. ¿Cómo ves el tema de que sea solo el presidente quien va ahora a hablar sobre el tema de la línea 12 hasta que esté este segundo peritaje el 14 de julio, pero por lo pronto digamos que hay un poco más de 2 semanas de aquí a entonces para que conozcamos más detalles sobre el tema? Hay mucha necesidad de información y hasta ahora digamos que será solo el presidente y ya no ni la jefa de gobierno ni tampoco el canciller Ebrard quienes puedan hablar de esta línea. ¿Qué te dice esto? ¿Cuáles son las ventajas, desventajas? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que es muy delicado lo que está pasando. Entiendo que por la gravedad del tema se quiera concentrar la información, se quiera concentrar la comunicación y que luego no terminen contradiciéndose como ha pasado. Me preocupa un poco estas ganas de volver a concentrar el poder en el presidente en un tema que estrictamente no le toca, ¿no? Yo veo obviamente que un Ebrard tal vez en este momento no interfiera en el tema, a pesar de que sí creo que fue algo que sucedió en su gestión y creo que sería importante que no interfiriera en las investigaciones, pero que la jefa de gobierno sea también esa línea de poder. A mí me preocupa mucho. Yo leía justo hace un par de semanas lo que en el New York Times el 12 de junio pasado ponían dentro de un estudio, ¿no? Y al parecer, según los estudios que ellos con expertos internacionales, ingenieros, neutrales, externos, que no tienen vela en el entierro, determinaban lo que pasó aquí es que hay una falla en las soldaduras de las estructuras, lo que bien decías al principio, y pues esto querría decir que quien es en parte responsable, o por lo menos en la gestión que tocó, fue en la de Marcelo Ebrard.
Yo espero que realmente esto se pueda aclarar, que realmente haya responsables, porque ya ha habido varias cosas en la línea 12 del metro, en general en las líneas del metro, y al final pues, no hay un solo responsable. Es una vía de comunicación muy importante, sobre todo para las personas que menos oportunidades o menos recursos tienen. Así que yo creo que ojalá que pronto podamos tener un poco más información y esto sea lo más aclarable para los ciudadanos. Viene un proceso electoral y seguramente también por esto se están tratando de cuidar todos los flancos. Ojalá que no tenga nada que ver con temas políticos y que sea realmente algo en donde pues, podamos saber la realidad y no solamente el interés político. Claro. Pili, ¿cómo lo ves tú? ¿Beneficios o...? Porque hay quien dice también, a ver, pero ¿cómo es posible que no la jefa de gobierno, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues no pueda hablar, ¿no? Y ha habido como muchas críticas de, a ver, ¿y por qué no puede ella informar sobre este tema? ¿Por qué solo el presidente? Hay quien lo ve como el presidente está arropando a la jefa de gobierno y también al canciller, sus dos fichas o dos de sus fichas para el 2024. ¿Cómo lo ves? Yo sí lo veo como un tema totalmente político. Creo que es evidente que después del resultado electoral adverso para Morena en la Ciudad de México tuvieron que hacer ajustes urgentes para rescatar a Claudia Sheinbaum, quien está en el ánimo del presidente para ser su sucesora y, por supuesto, a quien tiene que proteger. Claro que es político. Después del desastroso manejo que le han dado al caso de la línea 12 del metro, en donde se han puesto en evidencia la incapacidad para manejar no solo la crisis, sino la comunicación y las acciones a seguir, es cuando el presidente decide ser él el único que informe sobre el tema. La Ciudad de México carece de una directora del metro que no dirige nada, que está desaparecida desde hace tiempo, dice que solo es la directora del metro, pero ahora parece que tampoco tendrá jefa de gobierno, pues en un acto indigno de sumisión que hace Claudia Sheinbaum, cuando acepta callarse para que sea el presidente el único que informe lo relacionado al tema del desplome de la línea 12, y en labor de sacrificio para salvar a la soldado Claudia, será el presidente quien absorba el desgaste que este asunto ha provocado a su partido. Pienso que de este tamaño es el interés de López Obrador por proteger a su delfín. También creo que los habitantes de la Ciudad de México eligieron a su autoridad local para que responda por las responsabilidades propias de su encargo, independientemente de los arreglos a espaldas de los ciudadanos que hayan hecho el presidente y la jefa de gobierno. Pienso que las víctimas y sus familiares merecen la atención de la jefa de gobierno y merecen tener información de primera mano sobre el asunto que le quitó la vida a 27 ciudadanos capitalinos. Y bueno, no sé qué pensarán los capitalinos, pero yo estaría más que molesta por esta situación. Así es. ¿Cómo lo ves tú, Veloz? ¿Es un acto de sumisión, como dice Pili, de la jefa de gobierno, o es algo estratégico el que no salga ella a hablar, sino hasta el 14 de julio, cuando hay un peritaje, la segunda parte de este peritaje de la línea 12? Sí, solo quiero decirle a Pili que decir delfín respecto a una mujer que ya es jefa de gobierno y que tiene un gran recorrido político es despectivo y misógino a todas luces. Creo que es lo que hace daño cuando nos referimos a las mujeres que participan en política. Dicho esto, a mí me parece que no solamente habla de estrategia, sino de coordinación de algo que urge, y que urge porque lo que urge es reparar la línea 12 para que se puedan volver a conectar estas zonas que se quedaron desconectadas a partir de este trágico suceso. Lo que yo creo también es que el presidente tendrá que ser el que lleve también los diálogos con las y los empresarios que tuvieron que ver con la construcción de esta línea, que es a quienes también hay que convocar, uno, para que den la información, y dos, para que también puedan participar en la reactivación de esta línea. También hay que tomar en cuenta que no solamente estamos hablando de que las personas que tienen la información son el presidente, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. También está la Fiscalía, que la Fiscalía llevará su investigación como lo ha hecho hasta ahora, y también tendrá mucho que decir. No todo dependerá de lo que tenga que decir el presidente respecto a esto. Lo que creo es que hay que puntualizar es el tema de la vocería. El presidente, su compromiso con México, porque no solamente es
un tema de la ciudad, como decíamos, también implica el Estado de México y fue un suceso que sacudió al país por completo. Es un compromiso de informar, de ser absolutamente transparente, de no tergiversar la información, de no triangular la información, que es muy importante, y al final que el compromiso con resolver este problema es tan importante que no se lo va a dejar solamente a quien le corresponde administrativamente, sino la responsabilidad del gobierno federal de decir, yo voy a ser quien le diga a la ciudadanía cómo vamos, dónde vamos, qué es lo que está pasando. Me parece una gran responsabilidad y una manera de, no solamente de arropar lo que está pasando, sino de demostrar coordinación y de dar una certeza de que se tendrá que resolver esto de manera por lo menos rápida y por lo menos de aquí a un año, que fue cuando se prometió que se reactivará la línea. Bien. Alejandro, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que es un debate en el cual nos estamos yendo por las ramas, no es algo sustantivo esto, me parece más bien una estrategia de comunicación. Es muy habitual que en situaciones de crisis o en momentos complicados se elija a un solo vocero para evitar mensajes cruzados, para que haya una línea clara de comunicación y evitar estos buscapiés o estas contradicciones que luego generan más especulaciones que derecho a la información. Y hay que decir que en este caso pues son un mismo equipo y un mismo proyecto. El tema de la rehabilitación de la línea 12 no es un tema de una autoridad en exclusivo, sino es un tema concurrente en el que confluyen gobierno local y gobierno federal. Y entonces, más que buscar, digamos, el sospechosismo o algo por detrás, me parece que es simplemente, claro, elegir una vocería para atender un tema en específico. Bien, ahora este tema sin duda va a arrancar, digamos, la próxima legislatura del Congreso de la Ciudad de México y también del Congreso Federal, seguramente con presiones por parte de partidos de oposición, del PAN, me imagino, el PRD, del PRI, en el Congreso de la Ciudad de México, para hacer una comisión investigadora de estos hechos. Yo creo que por allá se va a dar la discusión por lo pronto, a principios de septiembre. ¿Qué podemos esperar de lo que venga? Porque en efecto, ahorita es pura especulación, estamos con un documento que ya te da un primer análisis preliminar. Falta el segundo documento que tiene que ver con el tema de del mantenimiento y entonces ahí podría abrirse también una nueva línea de investigación que toque a la administración de Miguel Ángel Mancera, que nadie ha hablado de él. ¿Cómo lo ven? ¿Quién quiere comentar? A Pablo, adelante. Mira, yo creo que algo que también se ha hablado muy poco y no me sorprende que se hable poco es el tema de la relación con Carlos Slim. O sea, finalmente la empresa de Carlos Slim fue la que construyó esta línea, justo esta etapa de la línea, y hoy tiene un Tren Maya con 18,553 millones de pesos que está construyendo, pero a mí me preocupa mucho los proyectos que tenga alrededor y que tiene con la administración federal. O sea, me preocupa mucho ese silencio de una empresa que tiene hoy tal peso y tal relevancia en el gobierno federal y pues bueno, también lo de Mancera, etcétera, pero al final, si hay responsables, seguimos sin saber pues nada de eso, ¿no? Y no se está hablando nada de las empresas. Claro. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Adelante, Veloz. Sí, como yo decía, también hay que tomar en cuenta que será responsabilidad de la Fiscalía citar a las empresas a dar información. No nada más depende de si el presidente se lleva bien con Carlos Slim o no. O sea, a ver, es una investigación que tiene que ver con autoridades que tendrán que convocar, y ahí creo que la relación y lo que además esté construyendo Carlos Slim pues no dependería o no va a tener mucho que ver, sino la investigación que lleva la Fiscalía, y ahí no se va a poder salvar nadie de tener que rendir cuentas, ¿no? A ver, además también digamos que hay un tercer momento en todo esto, que es cuando la Fiscalía, en efecto, pues distribuya, o más bien dé a conocer su informe de responsabilidades, ¿no? En cuanto a las responsabilidades, pues yo más que personalizarlo diría es una empresa, y fue un tema de unas decisiones colegiadas entre no sé cuántas decenas seguramente de personas, entre ingenieros, ingenieras, entre personal tanto del gobierno de la Ciudad de México como de las empresas, de esta empresa en específico responsable, y que seguramente ahí sabremos cuando la Fiscalía de la Ciudad de México da a conocer también su peritaje, me imagino, o lo que tenga que ver con la investigación judicial, pues podemos hablar de responsabilidades legales, ¿no? Por lo pronto ahorita simplemente tenemos un documento, nos dice hay fallas estructurales, falta ver entonces el del mantenimiento y la discusión política que también evidentemente se va a dar después de esto. Pero ¿qué les parece si recuperamos ese tema
En cuanto regrese justamente el 14 de julio, segundo peritaje, o si hay información antes de eso, lo recuperamos. Déjenme hacer una pausa y regresamos con el segundo tema de la noche. El Congreso de Tamaulipas, donde el Partido Acción Nacional es mayoría, aprobó reformas que permitirán al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca terminar su mandato sin ser desaforado. Volvemos con este tema porque Morena dice que es un regalazo de impunidad, pero veamos qué piensa la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto.